Yasmín, entonces. Sí, doctor. Bueno, entonces, jóvenes, buenas noches. Buenas noches. El tema que se va a revisar hoy, como les habíamos adelantado ya el día de ayer, es este síndrome, que es el síndrome hepatorenal. Sí, una característica de otro compromiso de la función renal en pacientes con problemas hepáticos. Adelante, Yasmín, por favor. Está bien, doctor. Bueno, vamos a presentar, voy a presentar el tema de síndrome hepatorrenal. Vamos a comenzar con una pequeña definición, que es, vamos a definir el síndrome hepatorrenal como una insuficiencia renal que ocurre en pacientes, principalmente en pacientes con cirrosis, pero también puede ocurrir en pacientes con ascitis e insuficiencia hepática, ¿no? Vamos a ver que este síndrome se debe a alteraciones de la función cardiovascular eh, y a la activación del sistema nervioso simpático y al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Puede aparecer de forma espontánea Sí. o después de un factor precipitante, como sería Perdón, Yasmín, ¿alguien está metiendo ruidos por si acaso? ¿No eres tú? ¿O es algún de los jóvenes que está? Hay bastante ruido que está interfiriendo y no se te escucha por eso bien. Creo que soy yo, doctor. Es que ¿Cómo? creo que soy yo. Ay, ay, ay. Bueno, Perdón. corrijamos entonces. Ya, está bien. Bueno, el síndrome patorrenal puede aparecer de forma espontánea o después de un factor precipitante, como es una infección bacteriana, por ejemplo, ¿no? Más que todo, tendríamos que decir que el síndrome patorrenal en realidad se da por una vasoconstricción renal que disminuye el filtrado glomerular, ¿no? Y causa lo que es la insuficiencia renal. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que se debe principalmente, como habíamos dicho, esa causa se da en pacientes cirróticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce eh, una hipertensión portal, ¿no? Y esto deriva en una vasodilatación arterial esplácnica, razón por la cual disminuye el volumen sistémico, y por lo cual se activan el sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular esto como un mecanismo homeostático, y es la razón por la cual se produce una vasoconstricción renal. Entonces, como se produce esta vasoconstricción, disminuye el filtrado glomerular y es así como se produce el síndrome hepatorenal como tal. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico, para que tengamos un diagnóstico definitivo, tenemos que tener por lo menos una creatina sérica de 1.5 miligramos por decilitro, ¿no? Y vamos a ver que para hacer el diagnóstico, en realidad, este es un diagnóstico de descarte. En realidad tenemos que descartar otras causas que puedan haber causado lo que es este síndrome, esta insuficiencia renal, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que descartar que se haya producido a causa de un shock, a causa de un tratamiento con fármacos nefrotóxicos, a causa de una enfermedad renal parenquimatosa también, ¿no? Y en pacientes que hayan recibido tratamiento diurético, se tiene que volver a hacer después de la suspensión de este tratamiento la medición de lo que es la creatina sérica, ¿no? Eh, Porque esta también puede causar, ¿no?, lo que es la insuficiencia renal, ¿no? Cuando hablamos de las manifestaciones clínicas, vamos a tener que dividir el síndrome hepatorenal en dos tipos, porque las manifestaciones varían, ¿no? El síndrome hepatorenal tipo 1, como lo vemos ahí, dice, es, como se diría, aguda, por así decirlo, ¿no? Porque se produce rápidamente, bruscamente y es progresiva, ¿no? En un corto periodo de tiempo, ¿no? Y la creatinina en el síndrome hepatorenal tipo 1 va a estar superior a 5 miligramos por decilitro,
va a haber lo que es hiponatremia y también va a haber lo que es una hipotensión arterial, ¿no? Y vamos a ver también otros signos de enfermedad hepática avanzada, ¿no? Como ser ictericia, coagulopatías, encefalopatía hepática, va a haber desnutrición con ascitis y también podemos encontrar lo que es edemas, ¿no? En cuanto al síndrome patorrenal tipo 2, se va a manifestar por una insuficiencia renal moderada y que puede ser estable, ¿no? Y la creatinina sérica va a estar de 1.5 a 2 miligramos por decilitro y no va a tener tantas manifestaciones como en el síndrome patorrenal tipo 1. La principal manifestación que se va a ver en acá es la ascitis más que todo, ¿no? Y es importante resaltar de este síndrome patorrenal tipo 1 que puede puede progresar a síndrome patorrenal tipo 1, ese es lo que se tiene que evitar, ¿no? Y eso lo vamos a ver con el tratamiento, porque el tratamiento también varía del síndrome patorrenal tipo 1 al tipo 2. ¿No? Bueno, aquí vamos a hablar, ¿no? El tratamiento del síndrome patorrenal tipo 1 se hace mayormente con vasoconstrictores y albúmina, ¿no? ¿Qué vasoconstrictores vamos a usar? Vamos a usar los agonistas de los receptores de la vasopresina 1, como es la teripresina, que se ha mostrado en estudios que asociada a la albúmina reduce al 40 al 50%, ¿no? Se muestran mejorías, ¿no? Luego vamos a tener lo que es la midodrina, ¿no? Y la noradrenalina, perdón. La midodrina y la noradrenalina, que son agonistas alfa-adrenérgicos que actúan en los receptores alfa-1 del músculo liso, ¿no? Bueno, otro tratamiento que vamos a tener es el TIPS, ¿no? Es una prótesis que establece una comunicación entre la vena porta y la vena hepática y esto va a disminuir lo que es la presión portal, ¿no? No hay muchos estudios, no hay tanto de donde podamos decir que realmente es la indicada, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos decir sobre sobre TIPS es que está contraindicada en enfermedad hepática muy avanzada, ¿no? Luego, otra terapia que tendríamos es la terapia de sustitución renal, que no se considera, sin embargo, excepto en casos de pacientes que no respondan al tratamiento con vasoconstrictores y albúmina. No, luego tenemos el trasplante hepático. Este sí es el tratamiento de primera elección, ¿no? Y tenemos que resaltar que los pacientes con síndrome hepatorrenal tipo 1 son prioridad en la lista de espera de trasplante, ¿no? Se recomienda antes de hacer el trasplante, se recomienda que haya un tratamiento previo con vasoconstrictores y albúmina, ¿no? Hablando ya del tratamiento del síndrome hepatorrenal tipo 2, vamos a ver que el tratamiento con vasoconstrictores y albúminas sugieren que en estudios, ¿no? Se sugiere que hay una eficacia, ¿no? De este tratamiento para mejorar la función renal y sin embargo también hay recidiva con este tratamiento, ¿no? Y el TIPS, que lo habíamos mencionado anteriormente, puede mejorar la función renal y puede evitar la progresión, que es lo que principalmente tenemos que evitar en este caso. Y eso sería todo, doctor. Sí, en primer lugar, bueno, gracias has hecho un resumen, un poquito apretado, pero bueno, lo que podemos decir es lo siguiente, a ver, si puedes volver a las primeras láminas, por favor, para poder un poquito ampliar tal vez estos criterios. Bien, el síndrome hepatorrenal, sí, podríamos entender un poquito invirtiendo de que
es frecuente de ser encontrado, digamos así, o de que se instale este síndrome en pacientes con un grado de cirrosis hepática bastante avanzada, ¿sí? Donde pues se puede presentar a veces en forma súbita, inclusive este cuadro, en algunos pacientes, por ejemplo, inclusive con una encefalopatía hepática muy notoria en la clínica, puede presentarse después de una ingesta elevada de alcohol, o sea, una encefalopatía postalcohólica inclusive que puede encontrarse en este tipo de pacientes. Pero lo que nosotros tenemos que entender de este síndrome es este problema del compromiso de la función renal en este tipo de pacientes. Y se debería básicamente esta disfunción renal, como lo ha mencionado su compañera, a una importante vasoconstricción renal, ¿sí? Y que se debe debido a una disfunción a nivel de la circulación sistémica, ¿no? Y que generalmente aparece este cuadro o este síndrome en estados muy avanzados de la cirrosis hepática. Y lógicamente el pronóstico lamentablemente es muy malo en aquellos pacientes que llegan a desarrollar. Lo que tenemos que entender acá también es de que como una causa de una injuria renal aguda presrenal, porque inicialmente no existe daño a nivel renal, si se dan cuenta ustedes, prácticamente es una disfunción circulatoria, más que todo, a nivel sistémico. Por lo tanto, si se corrige esta situación de la disfunción o de esta vasodilatación esplástica que se produce, la función renal se va a recuperar. Por lo tanto, podemos decir que más que todo, en la mayoría de los casos, es una situación, digamos, de una falla de tipo funcional, más que de alguna lesión a nivel renal, ¿sí? Y donde, pues, estos pacientes que cursan con estos grados avanzados de cirrosis, caracterizados por esa insuficiencia hepática, la citis y demás, va a llevar a que se produzca esta disfunción renal, digamos así, por activación de varios sistemas que ya los conocemos y que participan todos ellos en el control, tanto local como sistémico, de la presión arterial, por ejemplo, o de la distribución de líquidos y electrolitos, como es la activación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? La hormona antidiurética, ¿no? Que van a ocasionar, al ser estimulados, van a aparentemente aumentar la vasoconstricción que se produce a nivel renal. Por lo tanto, va a haber una mayor disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Y lógicamente, aparte de estos factores humorales, neurohumorales, si quieren, hemodinámicos por esta disminución del volumen y demás, también en la actualidad se acepta que hubiese una causa de tipo infeccioso por esa frecuencia tan alta de esa traslocación bacteriana que se produce del intestino a la cavidad peritoneal. O sea, hablan de la peritonitis espontánea bacteriana, ¿no es cierto? Sí, donde lógicamente no estamos hablando de estas situaciones de estado de choque, por ejemplo, ¿no? Y en lo que hace a la fisiopatología, sí, la característica, volvemos a repetir, es una vasoconstricción de la circulación renal.
¿sí? Secundaria, lógicamente, a esta disfunción circulatoria sistémica, ¿sí? Por lo tanto, si es así, la normalización de la función renal se la va a obtener después, por ejemplo, si el paciente es sometido a un trasplante hepático, o inclusive como en el manejo de este síndrome, con este tratamiento farmacológico en base a estos vasoconstrictores que los ha mencionado ya su compañera, y albúmina. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, pues esta vasodilatación de la circulación esplácnica que se da sobre todo en estos casos va a ser la que va a condicionar estas respuestas vasoconstrictoras en el resto, ¿no? Y esta vasodilatación esplácnica se está dando sobre todo por esa hipertensión a nivel de la circulación venosa portal que se produce en estos pacientes hepatópatas, donde, digamos así, que ese volumen de sangre venosa que tenía que ingresar al territorio venoso hepático, sinusoides y demás, no puede entrar por ese grado de cirrosis avanzada, de destrucción y fibrosis que ya tiene el hígado de estos pacientes, y por lo tanto se acumula este volumen portal venoso, llevando lógicamente como respuesta a esta vasodilatación esplácnica, ¿no? Entonces, aparentemente algunos estudios demuestran de que esta vasodilatación a nivel del territorio esplácnico se debería a una sobreproducción, digamos así, de óxido nítrico, también del monóxido de carbono, de algunos cannabinoides que tienen acción vasodilatadora también. Nuevamente, esta posible traslocación de la flora bacteriana intestinal, ¿sí? Por lo tanto, llevaría esta situación a una reducción del volumen arterial y de la presión arterial. Lógicamente, un descenso a causa de ello, del gasto cardíaco, ¿sí? Y que los sistemas homeostáticos tratan de compensar y recuperar la presión arterial, liberando, lógicamente, vasoconstrictores. Ahí está la participación del sistema renina-angiotensina, del sistema nervioso simpático, la liberación de la hormona antidiurética, lógicamente para tratar de compensar esa disminución del volumen arterial y de la presión arterial. ¿Sí? Esto, lógicamente, a nivel renal nos va a llevar a una retención de sodio y agua, ¿no? Y desarrollándose de esta forma esta acumulación o secuestro de líquidos en la cavidad abdominal, como sabemos, la citis, un grado de edema importante a veces generalizado, y lógicamente una hiponatremia dilucional. ¿Sí? Finalmente, si se mantiene ese estado alterado y demás, esa vasoconstricción renal va a llevar finalmente a la reducción del filtrado y lógicamente a la instalación ya del síndrome hepatorenal. En cuanto hacia el diagnóstico, si se fijan ustedes, hay varias guías que tenemos en las cuales tenemos que apoyarnos. Por ejemplo, la creatinina plasmática, ¿sí? Entonces, dentro de uno de los criterios está eso, ¿no? El aumento de la creatinina, como dice ahí el cuadro, por encima de 1.5 miligramos por decilitro, ¿sí? Esto prácticamente correspondería a una tasa de filtrado menor a 30 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿sí? Y como lo dijo su compañera, el diagnóstico es de exclusión. No existen pruebas específicas para el diagnóstico del síndrome hepatorenal. En esa tentativa tenemos que ir descartando pérdidas, ¿sí? De líquidos de volumen y de electrolitos, sobre todo,
por la vía digestiva o por la vía renal. Por ejemplo, vómitos, diarrea. En la parte renal, el uso de dosis excesivas de diuréticos que van a llevar a esta injuria renal aguda prerenal, ¿sí? Y, lógicamente, la hipovolemia a veces que a diferencia de lo que se produce en el choque séptico, por ejemplo, o hipovolémico, ya donde existe realmente ya una lesión que es la necrosis tubular aguda, ¿sí? También en esta situación tenemos que descartar que no haya ese estado de choque séptico, que no se haya usado nefrotóxicos recientemente por el paciente, sobre todo como conocemos los AINES, los aminoglucósidos, o que haya una situación que también puede presentarse, una glomerulonefritis, que se asocia, como saben ustedes, a hepatitis B, a la hepatitis B o a la hepatitis C. Entonces son situaciones que nosotros debemos descartar para poder hacer realmente el diagnóstico de un síndrome hepatorenal. Y la clínica básicamente va a estar dada ¿por qué? Por la severidad y la progresión de la insuficiencia renal, llevando a estos dos tipos de síndrome hepatorenal, ¿no? Que también están manifestados en el resumen que ha presentado su compañera, donde vemos que el síndrome hepatorenal de tipo 1, lógicamente, sí, conlleva un muy mal pronóstico del paciente que cursa con este tipo de síndrome hepatorenal. Va a evolucionar rápidamente a una insuficiencia renal muy manifiesta, ¿sí? Donde pues va a haber prácticamente esa hipervolemia y una hiponatremia dilucional debido a la dificultad de excretar esa agua libre que se está acumulando. Lógicamente, la disfunción sistémica circulatoria va a ser muy severa, ¿sí? Donde la presión arterial media puede estar rondando los 70 milímetros de mercurio nada más, donde las resistencias vasculares periféricas y demás son bajas, y donde pues en una tentativa de compensar esto puede producirse una vasoconstricción refleja que en vez de ayudar pues confunde más el manejo o el diagnóstico de este síndrome hepatorenal, ¿sí? En este tipo 1 sobre todo la clínica del paciente en cuanto hace al compromiso hepático es mucho más manifiesta, ¿no? Como lo indicó su compañera acá, con la presencia de la ictericia, la coagulopatía, la encefalopatía hepática, grados importantes de desnutrición, ascitis, edemas periféricos, donde pues el pronóstico para esta variedad de síndrome hepatorenal es, la verdad, de mal pronóstico. En cambio, el síndrome hepatorenal de tipo 2, ¿sí? Se va a caracterizar por una disfunción renal de grado moderado, ¿sí? Donde el paciente prácticamente, pese a esa disfunción renal, se va a mantener estable, donde la creatinina no va a tener disparadas muy importantes, ¿sí? Llegando de acuerdo al protocolo hasta unos 2 miligramos por decilitro, ¿sí? Y lógicamente en esas condiciones las manifestaciones clínicas también van a ser mucho menores, ¿sí? Donde lo que más se va a observar es esa ascitis refractaria que van a desarrollar estos pacientes por esa retención de sodio y esa disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Pese a que inclusive tratando de compensar esto, están nada más hasta cierto punto empeorando esa vasoconstricción renal, la liberación de estos vasoactivos como son la adrenalina
o la noradrenalina, junto con la aldosterona, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos pacientes con síndrome hepatorenal de tipo 2 también tienen ese riesgo de desarrollar en forma espontánea, a veces o secundarias, por ejemplo, a un foco infeccioso, sí pueden desarrollar un tipo de síndrome hepatorenal tipo 1. O sea, esta delimitación prácticamente hasta cierto punto es un poco artificial de mantener, digamos así, porque el manejo de ambos grupos no es tan simple que digamos. Se habla también de factores precipitantes, ¿sí? Que de forma larvada, si quieren, o en forma espontánea, pueden precipitar esta situación al empeorar esa disminución del volumen circulante efectivo, ¿sí? Como por ejemplo en el caso de estas peritonitis espontáneas que desarrollan a veces estos pacientes, ¿sí? Y que pues lógicamente se puede esperar una reversión de esta deterioro de la función renal una vez controlada el foco de infección, ¿sí? Otro factor que precipita a estos pacientes son las hemorragias digestivas, por ese compromiso que tienen en cuanto a lo que hacen los factores de coagulación. Otra situación que nos puede también precipitar esto es esas paracentesis evacuadoras, ¿no? Con grandes volúmenes de retirado de líquido de la cavidad abdominal, sobre todo aquellas que sobrepasan los 3 o 5 litros inclusive, y más aún si en estos pacientes, después de hacer esta de paracentesis, sí, no se haya hecho una reposición con albúmina, ¿sí? Y que lógicamente esta paracentesis nos puede precipitar también más en forma espontánea, digamos así, un cuadro de este síndrome hepatorenal, que algunos estudios dan hasta un 15% de los casos, ¿no? Justamente por estas terapias. Luego de esto, pues entramos un poco a ver, después de explicar un poco las causas fisiopatológicas, tendríamos que enfocarnos un poco en el manejo, en el tratamiento de estos síndromes. Como medidas generales, ¿sí? Se tienen esto de que en general tratar de evitar todos estos factores precipitantes que hemos mencionado, ¿sí? Reposición de volumen y de electrolitos con mucha precaución, porque por un lado podemos llevar a un empeoramiento de la función ventricular izquierda, ¿no es cierto? Y lo que la consecuencia va a ser de eso una mayor salida de líquido a la cavidad peritoneal, una mayor ascitis. Y si vemos por el otro lado, del lado venoso, lógicamente también podemos tener que vamos a aumentar el volumen a nivel pulmonar, de la circulación pulmonar, llevando al paciente a un edema agudo de pulmón. Como verán ustedes, entonces, si bien dentro de las terapias está la reposición de estos volúmenes, también se tiene que hacer con mucha precaución, sobre todo monitorizando los niveles de la creatinina, si ustedes quieren, para ver si estamos yendo en forma cautelosa a querer compensar ese estado hemodinámico que está fallando en estos pacientes, ¿no es cierto? Desde luego que muchos sugieren de que aquellos pacientes en los cuales se ha diagnosticado un síndrome hepatorenal de tipo 1, este manejo o el tratamiento de este grupo de pacientes debe ser realizado en una unidad de terapia intensiva o de cuidados intermedios, y más aún si se prioriza en estos pacientes
el posible trasplante hepático, ¿no? Entonces, estos pacientes que ya están en programa de trasplante deben ser los que deben ser priorizados en su manejo y tratar de mantenerlo en las mejores condiciones hasta que se someta al trasplante. En cuanto al otro grupo de pacientes, lógicamente, necesitamos monitorizar si el volumen sanguíneo de estos pacientes, el estado de hidratación, y para ello tenemos que echar mano a la colocación de un catéter para medir la presión venosa central, tratando de mantener que esta presión venosa central se mantenga entre los 7 a 8 centímetros de agua para no sobrecargar de líquido a este grupo de pacientes por las razones que ya hemos mencionado. ¿Sí? Una vez estabilizado el paciente, en aquellos pacientes sobre todo del síndrome hepatorenal de tipo 2, ¿sí? Hasta el manejo podría intentarse en forma ambulatoria, ¿sí? Lógicamente, evitando el uso de diuréticos, sobre todo en estos pacientes, o con dosis muy reguladas o controladas, para no exagerar en lo que hace a la depresión de volumen que podemos ocasionar o la hiponatremia por aumento de la pérdida de sodio, ¿sí? Y en estos casos, algunos protocolos sugieren que a estos pacientes se los maneje con paracentesis periódicas y reposición de albúmina para evitar mayor deterioro, digamos así, de la función renal en este grupo de pacientes. Ya en los últimos años se han tratado de establecer manejos o tratamientos un poco protocolizados, digamos así, en estos dos tipos de síndrome hepatorenal, siendo así que en el tipo 1, lógicamente sabemos que el trasplante es la cura definitiva, digamos así, para estos pacientes. Pero mientras tanto tenemos que valernos de estas herramientas como son el uso de estos vasoconstrictores y la reposición de la albúmina, ¿no? Sobre todo tratando de producir lo que es la base fisiopatológica de este trastorno, de este síndrome, esa vasodilatación esplácnica, ¿no? Lo ideal, lo que se busca es con estos fármacos vasoconstrictores producir esa vasoconstricción a nivel del lecho vascular esplácnico. Lógicamente, al hacer eso vamos a reducir la hipovolemia efectiva, ¿no? Vamos a mejorar el volumen efectivo, llevando al paciente a una normovolemia inclusive, y lógicamente de esa forma vamos a disminuir esa sobreactividad que tienen estos vasoconstrictores endógenos que hemos mencionado, ¿sí? Lo que nos va a llevar a que se aumente la perfusión renal y, lógicamente, el filtrado glomerular. En este sentido, pues se dispone de la terlipresina, que es un agonista de los receptores P1 de la vasopresina y que actúan sobre todo en el músculo liso vascular. Y algunos alfa-adrenérgicos, como lo mencionó su compañera, la midrodina y la noradrenalina, que actúan en estos receptores alfa-1 del músculo liso. ¿Sí? Muchos de los estudios pregonan el uso tanto de la terlipresina y la albúmina como una alternativa bastante eficaz para revertir el síndrome hepatorenal, sobre todo hasta en un 50% de estos pacientes, donde pues la monitorización simple de los niveles de la concentración plasmática de creatinina y de la presión arterial son datos predictores de que el manejo está siendo efectivo
sobre todo en aquellos pacientes de los más inestables, como son los del grupo del tipo 1 del síndrome hepatorenal. ¿Sí? Hay algunos trabajos que también han llegado a usar la adrenalina, los alfa-adrenérgicos, pero todavía no está muy bien establecida porque faltan todavía mayores estudios y grupos poblacionales para demostrar su efectividad. ¿Sí? Cabe también mencionar que este tratamiento con la terlipresina y la reposición de albúmina ha modificado bastante la sobrevida de pacientes del grupo del síndrome hepatorenal tipo 1, ¿sí? Y que en situaciones también importantes, hasta un 15%, se ha visto una recidiva del cuadro, ¿sí? En algunos de ellos, al suspender o completar el esquema de esta terapéutica de usar la terlipresina y la reposición de albúmina. También su compañera mencionó el TIPS, o sea, esta derivación o este sham que se hace por sistémico a nivel también transigular e intrahepático. Sobre todo, como dijo su compañera, es una prótesis que va a establecer una comunicación directa entre la vena porta y una vena hepática, con la idea sobre todo de disminuir la hipertensión portal. ¿Sí? Esta es una alternativa que se ha visto empleada en el síndrome hepatorenal de tipo 1, aunque todavía los resultados o la información que se tiene no es muy grande. Pero esta terapia, lógicamente, va a estar prácticamente contraindicada, digamos así, en aquellos pacientes que ya tienen una insuficiencia hepática muy avanzada y donde la clínica de las manifestaciones de la insuficiencia hepática son muy manifiestas. Lógicamente se podría empeorar rápidamente esta situación de este grupo de pacientes. Otros grupos indica también la terapia de sustitución renal, ¿sí? Sobre todo en aquellos que no responden tanto a los vasoconstrictores y a la albúmina, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que cursan con clínica de una uremia importante. Perdón por la interrupción. Entonces, como decíamos, la terapia sustitutiva de la función renal sobre todo va a estar indicada en aquellos pacientes con manifestaciones importantes de la uremia, ¿no? Una acidosis metabólica, una hipercalemia importante, una sobrecarga de líquidos importante, ¿sí? Y hay algunas alternativas dentro de estas terapias de sustitución, como el MARS, es un sistema de recirculación molecular absorbente, o el otro sistema, el Prometheus, que es por una reabsorción, digamos, o separación, si quieren, del plasma en este tipo de pacientes para atrapar bastante volumen en algunas situaciones. Ambos procedimientos todavía bastante limitados, digamos, en su aplicación, digamos, así en forma más generalizada. Y finalmente, lógicamente, tenemos el trasplante hepático, que sabemos que es el tratamiento de elección, sobre todo para los del grupo del tipo 1, ¿sí? Y que lógicamente se ha observado reversiones del deterioro de la función renal después del trasplante, inclusive en este grupo de pacientes. Hay algunas revisiones que hablan del trasplante hepático y renal, ¿sí?
el cual solamente podría estar indicado en aquellos pacientes que ya con un grado muy importante o avanzado de insuficiencia renal. Por lo tanto, lo más prioritario de este grupo de pacientes es el trasplante hepático y en realidad es lo que se debe estimular para este grupo de pacientes. En lo que hace al tratamiento, digamos, hacia el manejo del grupo 2, del síndrome hepatorenal tipo 2, se sigue manteniendo en parte el uso de los vasoconstrictores y la albúmina. Y lógicamente la diálisis estuviera indicada solamente en casos avanzados de insuficiencia renal y en algún caso ya con una insuficiencia renal crónica. En cuanto a esos criterios que he mencionado su compañera en el cuadro para el diagnóstico, ¿sí? Es lo que se está aplicando hasta el momento, ¿no? Donde sobre todo la buena respuesta se espera a los 2 días de instaurada la terapia con terlipresina y reposición de albúmina. Lo que se tiene que observar es una mejor o una disminución, digamos así, en la creatinina plasmática y además un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Si se consigue eso, pues la terapia está funcionando, ¿sí? Pero lamentablemente muchas veces no va a resultar tan efectiva, ¿no es cierto? No vamos a tener una respuesta favorable. En cuanto al uso de la terlipresina, ya como una indicación para conocimiento, sobre todo de ustedes, se usa 1 miligramo de este fármaco por vía endovenosa en una infusión durante 4 horas. ¿Sí? Si después de 2 o 3 días de haber hecho esta infusión, cada día esa cantidad de terlipresina, se podría aumentar la dosis en algunos casos, sobre todo si observamos un aumento de la creatinina, sobre todo. Y una respuesta favorable a esta terapia sería la disminución de los niveles de creatinina, inclusive por debajo de 1.5 miligramos. ¿Sí? Esta terapia se puede mantener hasta unos 7 días, generalmente una semana, y ver después la respuesta. En cuanto a la midodrina y el octreotide, que son otros vasodilatadores, también se puede aumentar las dosis de ambos, ¿sí? En el caso del uno, por vía oral, la midodrina, viene en fármaco de 7.5 miligramos, ¿sí? Que se podrían subir hasta 12.5 miligramos por día. O el octreotide, que se usa por vía subcutánea, 100 microgramos de este fármaco, ¿no? Que se podría en algún caso aumentar. La noradrenalina, un fármaco que se dispone más fácilmente en el medio, ¿no? Donde las dosis pueden ser desde 0,5 miligramos hasta 3 miligramos por hora en una infusión continua y diluida, con el objeto de ¿qué? De aumentar la presión arterial por lo menos unos 10 milímetros de mercurio. Y esta infusión de norepinefrina se puede mantener hasta observar que los niveles de creatinina pueden empezar a bajar. En cuanto a la cantidad de albúmina que se usa en estos pacientes, es de 1 gramo por kilo de peso, ¿sí? Entonces, esto se puede llegar inclusive a usar hasta 20 o 40 gramos de albúmina por día en este grupo de pacientes. Con este pronóstico, digamos, relativamente más favorable en el grupo del tipo 2 del síndrome hepatorenal. ¿Sí? Esperemos que con esto pues tengamos un enfoque más así de estos síndromes que estamos revisando en cuanto hace a los trastornos de lo que es la presión arterial y las respuestas
de estos sistemas reguladores que prácticamente, si se han dado cuenta, prácticamente entrarían, en vez de ayudar, a perjudicar, cuando se activan, a perjudicar la evolución y el mejoramiento hemodinámico de estos pacientes con este problema de la hipertensión, el síndrome patogenial que desarrolla. Si existe alguna pregunta al respecto, por favor, o algún comentario de alguno de ustedes, o que haya leído tal vez en otro artículo o revisión, adelante. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Yasmín, por favor, si tienes algún comentario más que tal vez no lo hayas mencionado. Creo que un comentario importante sería resaltar en cuanto a la fisiopatología, ¿no? El tema de la ascitis, porque también es un signo, ¿no? Para el diagnóstico importante, ¿no? Que también en la fisiopatología es importante resaltar que se produce por la retención de sodio y agua, ¿no? Por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Creo que sería, doctor. Sí, evidentemente estos trastornos hemodinámicos, todos sabemos que en la parte, digamos así, fisiológica, la permanencia de la estabilidad hemodinámica, digamos así, que se refleja en la presión arterial, la perfusión sanguínea de muchos órganos y demás, sabemos que ese volumen sanguíneo que deben recibir está básicamente en base a estas fuerzas de Starling que tanto conocemos, como es la presión hidrostática, la presión coloidosmótica, inclusive a nivel de la circulación. Y a veces también, como en estos casos, no podemos descartar otro participante importante como es estos mecanismos locales que se producen, ¿no? En muchos de estos casos con un edema local nada más. Por ejemplo, en un lugar donde existe una agresión inflamatoria, infecciosa o traumática, sabemos de la liberación de los mediadores de la inflamación, las citocinas, citoquinas, eh, prostaglandinas, etcétera, etcétera, vasoconstrictores tipo endotelina y otros más que llevan a esa traslocación de líquidos, digamos así, desde el lecho intravascular a el intersticial como causa del edema y lógicamente el escape inclusive de electrolitos a ese tercer espacio que llamamos o el espacio extracelular o intersticial. Sí. Como ven ustedes, prácticamente es un desequilibrio en esta hemodinámica eh, normal del manejo de los líquidos y electrolitos o componentes, si quieren, sanguíneos dentro de la circulación, ¿no? Una situación un poco parecida, digamos así, de lejos, desde luego. ¿A qué situación podemos compararla? ¿Alguien podría mencionar? Porque eso entra, digamos, como un diagnóstico diferencial, ¿no? Han visto ustedes de que no existen pruebas específicas para diagnosticar el síndrome patogenial, porque esos datos de la creatinina y demás se presentan en muchas situaciones. ¿Hay algún comentario que quieran hacer al respecto?
Sí, Yasmín, Alison. Doctor, yo tengo un comentario, pero no va tanto al respecto de lo que acaba de decir, sino que iba más sobre el manejo en el caso de ascitis. En un artículo que leí justamente para síndrome hepatorrenal de la revista colombiana de nefrología, justamente, mencionaban que cuando hay ascitis en grado 1 y grado 2 se podría utilizar diuréticos, pero luego mencionaba que el uso de diuréticos también tenía que ser con precaución porque podía producir una insuficiencia renal a largo plazo. En ese caso, si no podemos utilizar los diuréticos, nuestro paciente está con ascitis, pero no podemos utilizar los diuréticos, ¿qué procedería a hacer? ¿Una paracentesis quizá? Claro, eso es lo que se está pregonando, ¿no? Realizar a veces paracentesis programadas, lógicamente con todos los cuidados de no contaminar esa cavidad abdominal. Y el otro problema que tenemos, no nos olvidemos que estamos manejando un paciente hepatopata con un trastorno severo de la coagulación. Entonces, también ese es otro riesgo, ¿no? De que podamos producir un sangrado en los lugares de punción que a veces pueden prolongarse mucho tiempo, ¿sí? Entonces, tanto ese dato de la posible contaminación de la cavidad peritoneal o el sangrado que se pueda producir en los sitios de punción, también hay que tomarlos en cuenta cuando vas a hacer estas paracentesis evacuadoras en forma a veces programada, ¿no? Es casi una rutina, por ejemplo, del grupo de gastroenterólogos que están viendo pacientes justamente hepatopatas, ¿no? Entonces son los que más están realizando estos procedimientos, a veces limitando un poco la cantidad de albúmina que van a utilizar, sobre todo por los costos, ¿no? Sí, de la albúmina. Y apoyándonos un poco con el uso de la terlipresina, que creo que hasta ahora pues no está todavía dentro del vademecum del Ministerio de Salud. Ese es el otro problema con el que se tropieza, ¿no? Por lo tanto, los costos pues son más altos. ¿Algún otro comentario más? Bien, si no existe ninguna opinión más al respecto, pues daríamos por concluida esta sesión y mañana tendríamos la otra exposición de otro síndrome que también está tomando mucha actualidad al momento, ¿no? El síndrome cardiorrenal. Así que los esperamos mañana a la misma hora, ¿sí? Donde pues otro grupo de estudiantes del grupo van a hacer la presentación. Agradecer lógicamente la presencia de todos los otros estudiantes de la carrera, ¿sí? Nada más que pues entonces nos estuviéramos viendo mañana a la misma hora. Nosotros tenemos la otra reunión virtual con el grupo mañana a las 8 de la mañana. ¿No es cierto? Sí, doctor. ¿Perdón? Sí, No, ¿no? doctor. Sí, está bien. Sí. Muy bien, mañana entonces nos reunimos para preparar también como ahora, revisar un poco lo que se va a exponer mañana. ¿Está bien? ¿Listo, Perfecto, jóvenes? doctor. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. María.